La seguridad de las cubanas y los cubanos, la disminución de las indisciplinas sociales, la comprensión y participación de todos en hacer lo que nos toca es en momentos complejos como los que estamos viviendo. Eso es fundamental. Hemos invitado al programa de hoy a representantes del Ministerio del Interior, de la Fiscalía General de la República y del Tribunal Supremo Popular. La idea que me gustaría transmitir no es la de una actuación exorbitada de ninguno de estos órganos. Yo creo que no debe transmitirse porque, en mi opinión, no es así. Sin embargo, la sociedad, la mayoría de las cubanas y los cubanos, seguimos asumiendo que la tranquilidad, el orden, la disminución del delito son el camino más seguro para avanzar en los tantos propósitos que tenemos como nación. Por eso los invito a conocer hoy en qué se están enfocando estas tres instituciones. Acompáñenos, comenzamos. Y me acompañan, una vez más está con nosotros el coronel Idael Fumero Valdés, es el jefe de información y análisis de la Dirección Técnica de Investigaciones del MININ. Coronel, bienvenido nuevamente al programa. Saludos, Humberto. Un gusto que nos acompañe. José Luis Reyes Blanco, repite una vez más, fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República. Fiscal, bienvenido también. Un placer estar de nuevo en el programa. Por cierto, tunero y yo matancero, estamos viéndonos las caras también aquí, no solo en el latinoamericano. Y me acompaña, un gusto igualmente recibir nuevamente al magistrado Otto Molina Rodríguez, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo Popular. Magistrado, también un gusto nuevamente tenerlo en el programa. Gracias, el placer es mío. Bueno, el asunto que nos trae tiene que ver, ya lo decía al inicio, con lo que están haciendo cada una de las instituciones que ustedes representan. Sabemos, no es un secreto para nadie, lo difícil de las circunstancias, pero cuando el agua está revuelta, es cuando yo creo que hay que hacer las cosas mucho mejor. Y en materia de delito y de todo el enfrentamiento, el tratamiento, siempre ustedes han dicho aquí, las instituciones que ustedes representan, que lo más importante no es el final de toda esta historia, lo más importante es no llegar, prevenir todo lo que se pueda hacer para evitar las respuestas más severas que están establecidas en ley. Los protocolos existen, las formas y las conductas a seguir por estas instituciones, pero esa no es la solución más oportuna. La solución siempre, la mejor, va a ser no llegar a eso. ¿Usted coincide conmigo, coronel? Coincido con usted. ¿Qué otra opinión tiene y qué podemos decir en cuanto a el comportamiento del delito, las variables fundamentales en el año que terminó, por dónde se van a mover en este año 2026? Bueno, reitero saludos, Humberto. Primero fijar un enfoque. Hay que fijar un enfoque que tiene que ver con que la delincuencia y el delito van a reflejar y van a evolucionar en correspondencia con la complejidad de la situación socioeconómica donde estos fenómenos se reproducen. Está claro, sí. Hay que decir entonces que la adversa situación en la que opera el país constituye un factor esencial, un factor clave, determinante en el comportamiento precisamente y en la evolución de estos fenómenos. A mayor complejidad también de estos fenómenos. En este contexto, Humberto, el Ministerio del Interior ha venido reforzando los sistemas tanto permanentes como sistemas operacionales de prevención y enfrentamiento contra la delincuencia, las personas que manifiestan conducta antisocial y los actos que estas personas desarrollan, sobre todo fijando la atención, priorizando los actos que mayor preocupación originan en la población, sí, y teniendo también como prioridad los territorios, o sea, los municipios, los consejos populares, los ámbitos y los sectores de mayor interés y marcando el interés precisamente por la incidencia delictiva, por la presencia de delincuencia en estos lugares y también por los riesgos a que estas manifestaciones se desarrollen. Y ustedes han explicado en otras oportunidades, algunas personas no lo comprenden o no lo perciben así, pero ustedes tienen datos, ustedes investigan y ciertamente el año pasado, el anterior también, o sea, año 24, año 25, ha habido una disminución de varias figuras delictivas. Ustedes le llaman contención a esto. Contención, reducción, pudiéramos decirle también. ¿Es así? Es así. Pudiéramos explicarlo, Humberto. Hay que decir que pese a las complejas condiciones en que el escenario o el comportamiento delictivo se viene manifestando, un grupo de medidas, estamos hablando de acciones de carácter operativo,
acciones de carácter jurídico penales, de carácter penitenciario, conjugadas con otras también desde el punto de vista político, acciones políticas, acciones gubernamentales, acciones también comunicacionales, han propiciado precisamente en el año 2025 que la curva de la incidencia delictiva tenga una reducción. Ya se había contenido en el año 2024 y esto, por supuesto, con una precedencia de años que venía mostrando un ascenso sostenido, principalmente a partir del año 2020, 2021, se logra una contención en el 2024 y ya se aprecia una reducción en el año 2025. Ahí hay que decir también, llama la atención de la cuestión de las drogas, de los delitos contra la vida, contra la integridad corporal, en esos aspectos que nos dice. Estos fenómenos forman parte de la estructura precisamente de las manifestaciones delictivas que son denominadas o que son apreciadas como de mayor impacto y de mayor preocupación, como decíamos, a la población. Lo cual es natural, es legítimo. Exactamente. Aquí estamos hablando de que casi la mitad del panorama delictivo, o sea, del registro delictivo general, comprende precisamente estas manifestaciones. O sea, estas que yo le mencioné. Esas que me mencionó, o sea, estamos hablando de los delitos patrimoniales y delitos contra el ganado mayor, estamos hablando de los ilícitos de droga y las expresiones de violencia. Que en su conjunto, como usted dijo, disminuye. En su conjunto disminuye y que forman parte, como decíamos, de esta porción de manifestaciones delictivas de atención priorizada, de mayor preocupación también hacia la población, pero también a las que le presta mayor interés también el Ministerio del Interior. Yo creo que aquí el problema no está únicamente, coronel, en los números, si bajan o suben. Uno solo genera daño, un solo delito, un solo hecho de esta naturaleza genera preocupación y la idea es combatirlo absolutamente todo. Exactamente, es así como usted está planteando. ¿Qué otra cuestión tiene que decirnos entonces en cuanto a la preocupación social, a la respuesta más favorable en cuanto a los delitos más complejos? Porque yo, y otras veces aquí lo hemos hablado, no solo con el órgano que usted representa, sino con otros, el asunto está en que existe una percepción que cuando los delitos son más graves la respuesta también es más eficiente. No tan así cuando los delitos no son tan complejos. ¿Qué usted dice al respecto? Esa dinámica se establece de esa manera y tiene una lógica. O sea, estamos hablando a mayor complejidad de estos fenómenos, por supuesto, mayor prioridad tienen a la hora de ser enfrentados, se centran en ello también las mayores posibilidades, las mayores capacidades y recursos también para poderlo enfrentar, pero debemos decir de que el resto de las manifestaciones delictivas no son desatendidas. Tienen, por supuesto, otro tipo de tratamiento, no tienen el nivel de prioridad que tienen estas manifestaciones que ocasionan este mayor impacto o daño, no solo desde el punto de vista social, también desde el punto de vista económico, pero tienen también una respuesta en algunos casos. Pero respuesta priorizada, por ejemplo, tiene todo lo que está relacionado con la droga. Respuesta priorizada tiene todo lo que está relacionado con la droga. Todo ¿Se lo mantiene que está así este año también, 2026? ¿Va a ser así? Va a ser así. Todo lo relacionado con las drogas, los relacionados con la violencia en expresiones más complejas, los relacionados con delitos patrimoniales también en expresiones más complejas, los relacionados con delitos que entrañan o que comprenden y está determinada que existen agrupaciones delictivas, o sea, redes delictivas. Muchas personas involucradas. Exactamente. Y organización detrás de eso. Y organización, en cierta medida, organización detrás de eso. Bien. Exactamente. Eso tiene una prioridad y por tanto tiene mayor atención y por supuesto también se logra sobre ello una mayor respuesta. Usted ha hablado aquí en otros momentos, también otros compañeros suyos, del desafío de las redes digitales, del mundo digital y su relación con el delito. Aquí yo recuerdo, hemos hablado de las estafas en el mundo digital, hemos hablado de otras conductas que utilizan, de las ventas, en fin, de varias conductas que están utilizando como medio fundamental las redes digitales. Y ese es un fenómeno. Pero está el otro fenómeno del cual usted ya ha hablado aquí, que es el que tiene que ver con la expresión de la presunta inseguridad, de la violencia, de cuando un hecho se multiplica a través de determinadas burbujas, espacios, escenarios en redes digitales y da la idea de que se está acabando el mundo. Y no significa que eso que se está diciendo en ocasiones o siempre sea mentira, no sea real. Lo que pasa es que a veces las percepciones que se dan en las redes sociales no responden exactamente a las realidades. Yo sé que lo estoy llevando a un asunto complejo, pero creo que merece una reflexión en cuanto al criterio que ustedes tienen de eso. Humberto, es exactamente así. O sea, en ocasiones las redes sociales se utilizan para amplificar, para dar incluso una relevancia mayor
a determinadas situaciones que ocurren. No, o sea, yo creo que responsablemente tenemos que decir que hay cosas que sí se reflejan, que son y que ciertas, realmente que son ciertas, Ajá. que son reales, pero no podemos dejar de decir de que hay cosas que se manipulan en ocasiones y que por supuesto esto conduce a que se tenga una percepción mayor de la realidad acerca del fenómeno que se está en este caso difundiendo. Hablamos también de que te genera un nivel de inseguridad Es un problema. que no está en ese extremo, y también hay que decirte que es una herramienta que se está utilizando mediáticamente contra el país, a veces también con esas finalidades. Pero hay que decir todo, coronel, y también en ocasiones una denuncia oportuna, seria y responsable a través de esos canales de las redes digitales puede contribuir al trabajo de ustedes. También, no todo es negativo. Exactamente, no todo es negativo, exactamente. Se aprovecha también con esos fines desde el punto de vista investigativo y también para iniciar, como usted está planteando, investigación. Ya ustedes lo han dicho, que las utilizan. Las utilizamos. Las utilizan. En cuanto a las personas, coronel, ¿cómo se mantiene el comportamiento de quiénes son las personas que más cometen delito en Cuba? ¿O qué características tienen las personas que ustedes observan están reiterando determinados comportamientos delictivos y son investigados? Pudiéramos decirlo de esta segunda, en esta segunda variante que usted plantea. Nos aparecen más dentro del registro de comisores de hechos delictivos, personas que tienen un peso, incluso ha incrementado en los últimos tiempos un peso, las personas que están desvinculadas del trabajo, las personas que están desvinculadas del estudio. En determinadas manifestaciones delictivas, por ejemplo, las manifestaciones delictivas de mayor connotación, hay presencia de personas que son reincidentes, que han mostrado una conducta o una trayectoria delictiva agravada en el tiempo y que tienen también ese nivel de reincidencia y multireincidencia delictiva. Hay un segmento de personas en rango hasta 35, 40 años que también tienen una presencia visible en este componente, o sea, en este elemento del registro de comisores delictivos, y también en determinados casos se han vinculado a adolescentes y jóvenes, o sea, adolescentes y menores que lo que cometen son delitos que la ley, o sea, manifestaciones o conductas que la ley tipifica como delito, y que por supuesto el tratamiento en estos casos es un tratamiento preventivo, educativo, de rescate, de reinserción social de estas categorías, y sobre todo también de severidad, por supuesto, también sobre los padres, sobre los responsables de esos menores. Exactamente, que han, por supuesto, que han faltado en este caso a la responsabilidad que tienen también como familia. Que yo creo que ahí, como hemos dicho también, aquí de ese tema se ha hablado en este programa, lo más importante es todo lo que se puede hacer multifactorialmente. Y en el orden preventivo. Claro, en el orden preventivo. Yo creo que hay que decir también, coronel, igualmente ha sido objeto de denuncia en su momento, que se han dado casos de personas con algunas de estas características, que no estudian, que no trabajan, reincidentes, con mala conducta social, que han sido financiados, pagados desde el exterior para cometer hechos que terminan siendo hechos vandálicos contra propiedad estatal, contra otras personas, y esto también es muy grave. ¿También prioridad sobre esto en este año? Hay prioridad sobre eso, y son elementos que también, bueno, en determinados momentos también se ha informado a la población cuando estas personas sobre todo se vinculan a hechos vandálicos, que juega también con los intereses, como usted decía, o sea, intereses nocivos, y que realmente también se sancionan incluso con severidad. La cuestión de los delitos económicos y la corrupción administrativa, de eso hemos realizado varios programas. Si tuviera algún comentario brevemente, y quiero ya ir con el fiscal. Prioridad sobre estos casos, hay que decir que sí, que persisten también causas y condiciones en las que se trabajan por transformar, y que, bueno, también tienen este nivel de prioridad en el enfrentamiento. Fiscal, quisiera mostrar estas tres ideas en consonancia con lo que ha planteado el coronel. Y quiero que me diga si estas son las características, esta es la idea fundamental del Ministerio del Interior, cómo va la cuestión de la prisión provisional, cuál es la perspectiva, severidad o no por parte de la Fiscalía, las sanciones ante los tribunales. Todavía hay personas que dicen que las sanciones que se pueden pedir o que pide la Fiscalía ante determinados delitos son flojas. Quiero que usted me vuelva a hablar de este tema, yo sé que ya lo ha hecho. Y a veces también se escuchan criterios que dicen, bueno, lo agarraron, después lo soltaron, dijeron que no habían pruebas. ¿Existe o no prioridad sobre la búsqueda del material probatorio en las investigaciones, y cuál será la postura de ustedes en este año 26? Fiscal. Sí, para comprender cada una de estas acciones que usted ha mencionado ahí, hay que comenzar diciendo con la misión fundamental que le da la Constitución a la Fiscalía,
que es el control de la investigación penal y ejercicio de la acción penal pública. Es decir, la Fiscalía, la investigación la realiza el órgano de investigación a cargo del Ministerio del Interior, pero la Fiscalía controla, es la que encamina sus acciones para acumular el material probatorio sobre la base del cumplimiento de los derechos y garantías. Sí. Ahora, la prisión provisional es una de las primeras decisiones que en el orden procesal adopta la Fiscalía. Es una decisión que puede también tomarla el tribunal, pero ya sabemos que el tribunal entra al proceso penal un poco, con posterioridad. Y en este momento es la Fiscalía la que impone la medida cautelar de prisión provisional. La ley dice, la ley vigente, la ley del proceso penal, que la prisión provisional es excepcional. Entonces, cuando vemos esa palabra de excepcional puede crearnos las dudas. Bueno, es que no se va a aplicar en los menos casos. Bueno, es que las circunstancias, y el coronel lo explicaba en una parte de su intervención, hay circunstancias de nuestra realidad cotidiana, de estos momentos, que son excepcionales. Y a partir de esas circunstancias, a partir de los hechos que afectan nuestra economía, las que afectan la tranquilidad ciudadana, que afectan todos los logros de nuestra sociedad, bueno, pues ahí entra la excepcionalidad a verse de esta manera y entonces la medida cautelar de prisión provisional se impone en todos los casos en que existiendo el material probatorio y teniendo en cuenta la lesividad de estos hechos, la mayor gravedad de estos hechos, es merecedora de esa medida, que no significa una pena anticipada, sino una expresión de correspondencia entre la gravedad del hecho y la medida cautelar que se está imponiendo. Entonces, ¿usted considera que existe severidad en la imposición acorde a las condiciones excepcionales en las que estamos viviendo? Existe severidad y es más marcada en aquellos hechos de mayor lesividad, de los que más daño nos hacen. Claro. Igual que bueno en las solicitudes de las sanciones. Lo mismo en el segundo aspecto. Son elementos que se tienen en cuenta más o menos las mismas circunstancias lo que en diferentes momentos del proceso. Ya aquí estamos en el proceso en el que se ha acumulado toda la prueba. Ya tenemos convicción de que hay elementos probatorios que nos llevan a considerar que una persona es responsable y a partir de todas las circunstancias que se aprecian, pues entonces se solicita la sanción. La Fiscalía, a veces hay una tendencia también de pensar de que la Fiscalía siempre está por los extremos, de que si está solicitando sanciones severas. Bueno, la Fiscalía hace siempre evaluaciones objetivas. No, pero no solo severas, se escucha de todo, lo mismo que es mucho o que es poco. Exactamente, usted lo decía. Es los extremos, creo que también, sí. También de que... Es raro escuchar que se diga, qué bien, me parece que sí que es por ahí. Efectivamente, es por esa razón que le hacía esa evaluación. Y realmente la Fiscalía procura siempre de que la sanción responda a la gravedad de los hechos y que dé respuesta a esa lesión que ha tenido ese bien jurídico, ese servicio, esa persona, y entonces esa decisión de la Fiscalía siempre es sometida a los tribunales, es una intención, una solicitud. Ahí vamos con el presidente de la Sala Penal, magistrado en breve, y la prioridad en la búsqueda de material probatorio de las investigaciones. Todavía se escucha eso. Lo tenían, estaba en prisión, lo soltaron, dicen que no tenían pruebas. La Fiscalía es su principal función dentro del control, la búsqueda del material probatorio. La persona que es objeto de un proceso investigativo puede estar en prisión provisional o con otra medida cautelar, pero siempre se le considera inocente. Y en ese momento, antes de ir a los tribunales, hay que romper esa inocencia, hay que demostrar que no es inocente y es la búsqueda de ese material probatorio sobre la base del cumplimiento de todos los derechos y todas las garantías que establece el debido proceso, con la presencia de la defensa, con la posibilidad de proponer todas las pruebas que considere pertinentes. Usted dice romper la inocencia si existen los hechos, lo que hay es que buscar la manera de probarlos. Probarlos. No crear absolutamente nada, son principios esenciales. Exactamente. Tengo algunos delitos que quiero que vea. Y que me diga brevemente, antes de ir con el magistrado, cómo va siendo la conducta de la Fiscalía y estas son cuestiones importantes en ese escenario de excepcionalidad que usted estaba diciendo. Delitos relacionados con los combustibles. En un momento como este, almacenamiento y comercialización de los combustibles. El tema de combustible, ahí está la excepcionalidad. No creo que debamos explicar mucho la situación que actualmente presentamos y que hemos estado presentando en los últimos tiempos. Entonces, en resumen, ¿qué pasa con estos delitos? Que quien afecta la comercialización, el almacenamiento de combustible, quien afecta las infraestructuras críticas que se sostienen con el combustible, bueno, comete hechos muy graves. ¿Lo mismo contra el Sistema Eléctrico Nacional? Lo mismo con el Sistema Eléctrico Nacional, tiene una estrecha relación a partir de que todo el efecto en cadena que provoca la falta de energía eléctrica y toda
las consecuencias que puede traer. La corrupción, las drogas, evasión fiscal, ganado mayor. Si usted, ahí podemos buscar puntos en comunes. Ahí vemos que están dañándose valores de nuestra sociedad, conquista de nuestra sociedad. Se está dañando también el programa alimentario, que son también prioridades. En esta situación. Que son prioridades en estos momentos de seguridad. ¿Cuál es el elemento común entre todos estos delitos que he puesto yo aquí? Como elemento común podemos decir que son conductas que ponen en riesgo la estabilidad económica, social, los logros de nuestro sistema, ponen en peligro todas las políticas del Estado para y por tanto, enfrentar y resolver los problemas. Por tanto, deben ser tenidas en cuenta y solicitar las sanciones severas, que no es sanciones severas, sino por la gravedad que provocan, deben entonces ser sancionados con severidad, con energía por los tribunales y por esa... Magistrado, quisiera que viniera por favor conmigo, porque el año pasado, y también incluso antes, año 2022, determinadas disposiciones del Tribunal Supremo ya fueron ordenando algunas cuestiones que tienen que ver con el juzgamiento de muchas de estas conductas. Yo quisiera ver una de esas disposiciones que aquí la tenemos, es justamente del año 22, y dígame qué significa esto, Instrucción 273, porque es importante que se conozca. Yo creo que primero repetir una idea que ya la hemos dicho en ocasiones anteriores, pero siempre es importante ubicarnos, en que la actuación del tribunal se rige por lo que está establecido legalmente. Y aquí, la Constitución de la República, en su artículo 148, faculta al Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo a dictar disposiciones normativas, ya sean dictámenes o instrucciones, según corresponda, para uniformar la práctica judicial, de manera tal que los tribunales, el sistema de tribunales en el país, que es único, pueda interpretar las leyes, que es la función de los jueces, y aplicarla de forma correcta. De eso se trata la Instrucción 273. Usted ha estado mencionando un grupo de delitos, de conductas graves, que van a temas sensibles para el Estado, a temas sensibles para la población, que tienen una afectación, como bien explicaba tanto el representante del Ministerio del Interior como el fiscal, y por lo tanto llevan una actuación de rigor. Esa actuación de rigor, para que sea uniforme en el país, es lo que regula la Instrucción 273. ¿Rigor para qué? Rigor para revisar primero si es objetiva la medida cautelar que se impuso por la Fiscalía. Lo primero que ya se estaba diciendo. Lo primero que estaba diciendo el fiscal. Segundo, para tramitar esos hechos por su gravedad con la debida celeridad, cumpliendo el debido proceso, como también ya se mencionaba. Celeridad es que sea rápido. Cumpliendo los términos procesales, sin dilaciones indebidas. Que no se demore por gusto. Por gusto, exactamente. Y lo tercero, que la sanción que se va a imponer tenga la adecuada proporcionalidad a la afectación, al daño que se ha causado, al bien que se ha afectado. Yo recuerdo que el año pasado hablamos, vamos a avanzar a otra imagen de dos instrucciones más que ustedes... que salieron del tribunal, y una tenía que ver con calificar como sabotaje hechos que estaban afectando muchas de las cuestiones que explicó el coronel y explicó el fiscal. ¿Se mantiene esto vigente en el año 26? Es correcto. En este caso, como decía, unas veces instrucción, otro dictamen, aquí es un dictamen, tiene que ver con consultas que se nos han realizado por parte de los distintos órganos de hechos que han estado ocurriendo, que aparentemente hechos de sustracción, daño, en verdad la intención va más allá, porque va a afectar elementos sensibles del Estado. ¿Ejemplo? Estamos hablando de ir, como ya se mencionaba, contra el sistema electroenergético nacional. Es decir, todo el esfuerzo que está haciendo el país para poder salir de la situación electroenergética que tenemos y que alguien vaya y afecte un parque fotovoltaico. Eso se llamará sabotaje. Correcto. ¿Qué otro ejemplo pudiéramos? Igual pasa con el sistema de infocomunicaciones, es decir, todo lo que tiene que ver con las comunicaciones y la informática, también otra de las prioridades de nuestro Estado para poder desarrollarnos, el tema que usted también realiza acciones para afectarlo, de igual forma va a parar allí. Los medios de transporte público. El transporte tanto terrestre como ferroviario, en el que también el Estado, para lograr la movilidad adecuada de la población y del transporte de carga, sea afectado con toda intención. Será sabotaje. Es correcto. Y otra más que estaba relacionada con las drogas también del año pasado, otra de las disposiciones de ustedes, magistrado. Otro dictamen también. Aquí está un tema de calificación de un delito que siempre ha sido, como ya se explicó también por la Fiscalía, de prioridad por lo que representa para la seguridad del país, para la salud de las personas. Y en este caso, al estar entrando continuamente, y por las informaciones que ha estado dando el mismo Ministerio del Interior, lo que denominamos los químicos en la calle, que son los cannabinoides sintéticos, una droga que no puede ser calificada teniendo en cuenta patrones precedentes. Es decir, se trata de que con esta droga, que es además un componente hecho en laboratorios,
lo trataron de asimilar a la marihuana, sin embargo, tiene un poder adictivo mucho mayor, Sí. permite realizar una cantidad de dosis importante, permite afectar a un mayor sector poblacional y de igual forma tiene mayor potencia. Por lo tanto, el criterio que hasta ahora teníamos en la práctica judicial para definir cuándo hay cantidades relativamente grandes de droga, y eso significa que implica una sanción mayor, no podía ser el mismo. ¿Y qué es lo que dice el dictamen? Bueno, porque hay que atender entonces a apoyarnos en la ciencia, a los dictámenes periciales que realizan nuestros peritos de los laboratorios de criminalística o del Ministerio de Salud Pública, que nos permiten determinar todas esas circunstancias. Yo intento resumir. Con químico, con menos cantidad, coronel, me ayuda, con menos cantidad de químicos se producen resultados tremendos, que se necesitaría más cantidad de otro tipo de droga. ¿Es así? Exactamente. Y el tribunal lo que ha hecho es atemperarse a esa realidad. Es correcto. Perfecto. Ahora, se nos acaba el tiempo. Vamos a ver algunos delitos que yo sé que usted me traía estos datos brevemente y las penas, los porcientos. Como le preguntaba al fiscal, alguien pudiera decir, bueno, las sanciones no están acorde con la gravedad de los hechos. La pregunta sería, ¿las sanciones de los tribunales han estado acorde a la gravedad de los hechos? Aquí lo primero se refleja en la cantidad, el porciento de personas sancionadas. Eso implica lo que decía el fiscal. Tanto el Ministerio del Interior como el fiscal, en cumplimiento de sus funciones, han aportado para estos casos, que son los más graves que estamos hablando, los elementos probatorios que han permitido que la mayor cantidad de personas se le probó el hecho. 96% de las personas fueron sancionadas. Es correcto. Penas de encierro, ¿esto qué significa? Eso significa que casi el 80% de las personas ha ido a una pena detentiva, es decir, una pena a prisión. Bien. En virtud de la gravedad, como estamos Sanciones alternativas, el 17%, ¿esto es? Estas son las sanciones que se cumplen bajo la supervisión del sistema de control y atención e influencia, lo que la gente conoce comúnmente como el juez de ejecución. Es decir, en la comunidad, bajo la supervisión de No los están en prisión. No están en prisión, Y en la comunidad con los factores. multas del 4%. Y multas del 4%. Vamos a ver esto tal vez con algunos delitos que usted ha traído y casi terminamos así y ver concretamente con estos delitos que tienen mucho impacto, magistrado. Tiene que ver con lo que ya venías mencionando. Has ido mencionando un grupo de figuras delictivas, tanto por el Ministerio del Interior también como por la Fiscalía. Como ven, estamos hablando del asesinato. El delito más grave está afectando el bien más preciado de cada ser humano, su vida. Aquí ese es un delito en el que siempre se impone la privación de libertad. En algún caso lo que puede estar ahí es porque alguien de los intervinientes no era un autor directo, estaba ahí en el... Esto es no es de los que más aportó. el porcentaje de personas sancionadas. Sancionadas. Por esto, que conoce el tribunal, ¿cuántas quedan sancionadas? Le probó el hecho y le impuso una sanción. 97% en el sabotaje, tráfico de droga, 95, 98 robo con violencia. Son porcentajes muy altos. Otro delito muy grave, el tema del robo con violencia, que afecta de manera importante a la población. Es decir, además de que le sustraen un bien, también emplean violencia contra su persona. ¿Qué otro dato usted nos traía, magistrado? Y con esta última información ya terminaríamos. Ahí están también otros delitos patrimoniales como el robo con fuerza, también de mucho repulsa en la población, el robo en las viviendas, el tema de la corrupción de personas menores de edad, un tema sensible también con el cuidado que le presta el Estado al futuro, es decir, a los menores. Como ven, también tiene ya el sacrificio legal que se mencionaba, y bueno, los delitos contra los agentes del orden, que en esta labor de prevenir y enfrentar los hechos, sean agredidos, pues también tiene una política de rigor en el tratamiento. Gracias, magistrado. Se nos acaba el tiempo. Recuerden que ya retomamos nuestro ciclo habitual después de un mes de enero en muchas dinámicas, pero vamos a estar la semana que viene en Radio Rebelde. Recuerden, después de las 7 de la mañana con 10 minutos van a estar los 3 invitados y usted puede escuchar a través de todas las frecuencias, audio real, tiempo real en internet, la segunda parte de este momento. Yo les agradezco y recordar que la tranquilidad, el orden y la disciplina individual y la colectiva, porque las pequeñas indisciplinas individuales o disciplinas individuales hacen la colectiva. La disciplina colectiva siempre será el camino para una convivencia que genere beneficios en bien de la mayoría. No es un secreto, se ha dicho aquí de diversas maneras, en tiempos difíciles, en aguas turbulentas, algunos, por suerte, pocos aprovechan, digo, por suerte, que son pocos, y sacan lo peor de sí, pero ese no es el mejor rumbo. Busquemos entre todos esos caminos que en cualquier circunstancia, por difíciles que sean, nos llevan a la preservación de nuestras esencias más humanas, esas esencias que son dignas de admirar por cualquiera, en cualquier lugar del mundo, de los cubanos, y en cualquier momento de la historia. Volveremos y será muy pronto. Gracias por la atención.